Este trabajo final tiene como objetivo brindar información sobre las pinturas anticorrosivas sobre las estructuras metálicas. Las estructuras metálicas, cuando están en zonas con mucha humedad, sufren alteraciones químicas, como la corrosión. Por ello, se brindará una explicación sobre de qué trata la corrosión y cómo ésta afecta a las estructuras metálicas. También hablaremos sobre el papel importante de las pinturas anticorrosivas para prevenir que éstas se oxiden. Es importante saber elegir una correcta pintura anticorrosiva para la estructura y también conocer si es que ha sido fabricada correctamente y mezclar correctamente. También detallaremos los componentes de las pinturas y los criterios por los cuales se debe usar estas pinturas. También, como todo insumo en la construcción, estas tienen unas normas que las detallaremos en el trabajo. Y por último, explicaremos las conclusiones y recomendaciones. En el Perú, como en otras partes del mundo, se utilizan mucho las estructuras metálicas para la fabricación de edificaciones, puertos marítimos, entre otros. Estas lo usan porque tienen un objetivo principal que es construir más rápido. Sin embargo, cuando están expuestas a la humedad, sufren una alteración química que es la corrosión y estas las vuelve vulnerables a que se deterioren con el tiempo. Además, atentan contra la seguridad de los ciudadanos que se encuentran a sus alrededores. Es por ello que se crearon las pinturas anticorrosivas. Estas le dan un beneficio extra a las estructuras metálicas porque permiten que no se deterioren muy rápido. Algunos componentes de estas pinturas son el silicato de sodio y el ácido etilendiamino tetraacético. Estos componentes mantienen a la superficie metálica aislada y previenen que se genere el óxido. Existen otros métodos para prevenir la corrosión en los metales, pero hablaremos principalmente sobre estas pinturas porque además de su beneficio anticorrosivo, como existen en diferentes colores, pueden dar un aspecto mejor estético a estas estructuras. Información como esta brindaremos en este trabajo, que trata principalmente sobre el uso de las pinturas anticorrosivas para las estructuras metálicas. Eso. Ok. Bueno, me toca explicarles sobre el desarrollo de esa parte, la parte 1 del desarrollo. Primero tenemos corrosión. La corrosión es una reacción química o electroquímica que ataca directamente a los metales, generando un proceso irreversible. Esto sucede debido a que las estructuras metálicas están expuestas a diferentes agentes, como la humedad, como la acción marina, como la temperatura, como agentes de microorganismos o bacterias, y también por presencia de partículas en la atmósfera, ya sean por aerosoles o partículas contaminantes debido a la contaminación generada por los carros o por las industrias. Luego tenemos las pinturas. Las pinturas son definidas como un recubrimiento que consiste en una mezcla heterogénea que una vez aplicada a la estructura se convierte en una película continua y sin pegajosidad. Se compone de algunos elementos como pigmentos, cargas. Estas cargas definen la viscosidad de la pintura, ligantes o resinas, disolventes y aditivos. Luego, pinturas para la protección metálica. Tienen como objetivo proteger a las estructuras metálicas de agentes corrosivos. Esto es una mezcla de pigmentos como cromatos, compuestos de plomo, fosfatos y óxidos. Estas mezclas aportan propiedades ya sean mecánicas que ayudan a la estructura metálica a tener mayor durabilidad con el paso del tiempo. Pues, por último explicaré los criterios de elección de la pintura para la protección de corrosión. Estos se basan en 4 criterios. El primero es la corrosividad del medio ambiente. Antes de poder seleccionar la pintura, primero se debe analizar el ambiente, cuán corrosivo es. Esto se basa en parámetros como la humedad, la temperatura, la exposición a partículas de aerosol, efectos del pH, ¿no?
En efecto del pH significa que a veces las estructuras metálicas están apoyadas sobre suelos y estos suelos pueden tener bacterias o microorganismos como moho, por ejemplo. Entonces, esto al disminuir su pH aumenta su grado de corrosión. Luego tenemos el tipo de superficie que va a ser protegida. Para esto primero se debe enfatizar qué tipo de estructura metálica es. ¿No? Pueden ser acero galvanizado, acero inoxidable, aluminio o acero metalizado. Luego tenemos la durabilidad. La durabilidad depende de si la pintura, depende de un parámetro que se define desde la primera vez que se pintó, ¿no? Hasta la segunda vez. A partir de la segunda vez hacia adelante comienza a, este, a, a verificarse cuán durable es. Y este tiene tres niveles, ya sea un nivel bajo que va de 2 a 5 años, un nivel medio que va de 5 a 15 años y luego tenemos un nivel alto de más de 15 años. Usualmente para un nivel alto es recomendable para estructuras grandes de ingeniería civil o también para puertos o estructuras en puertos o estructuras offshore. Luego tenemos la planificación del proceso. Este es un punto clave también para la elección de pinturas, ya que acá se analizan eh, variables como el tiempo y el costo de la pintura, a su misma vez como qué materiales se les van a aplicar a este tipo de metales. Bueno, eso ha sido todo y les doy paso a mi siguiente compañero, quien continuará con la segunda parte del desarrollo. Gracias. Proceso de aplicación. Por lo general, en la protección de pinturas anticorrosivas no se emplea una única capa de pintura, sino varias de estas, a lo que se conoce como el esquema de pintura. Estas pueden ser tanto homogéneas u heterogéneas. Y antes de ser aplicadas, la superficie tiene que ser sometida a un tratamiento previo en donde se elimine las impurezas que ésta puede tener mediante una lija o una grata. Una vez hecho esto, ya el esquema de pintura se puede aplicar. Y esta consiste en tres fases. La primera es la capa de imprimación, la cual es la primera que se aplica y que no tiene un propósito de acabado, sino de prolongar la vida útil del sustrato al estar en contacto directo con este. Asimismo, permite una mejor adherencia entre capas. La capa intermedia, que es la que se aplica luego de la capa de imprimación y antes de la capa de acabado. Su objetivo es aumentar la densidad y la impermeabilidad del sistema de capas. Y finalmente viene la capa de acabado, que es la que otorga color, resistencia química y resistencia a la corrosión. Esta capa tiene que tener una buena resistencia a la corrosión, ya que es la capa que va a estar expuesta al ambiente en el que se aplica. Comercialización de pinturas anticorrosivas. En el mercado hay una gran variedad de pinturas que se eligen de acuerdo a las necesidades del cliente y a las características del ambiente en donde se va a aplicar. Las principales son la alquídica, que posee una resistencia a la humedad. Su película es de alta densidad, presenta resistencia mecánica y una velocidad de secado mucho mayor. La de poliuretano, que es resistente a la abrasión, tiene una gran retención de color y posee resistencia química. La epoxi, que es ideal para estructuras marinas como puertos donde hay presencia de sales, tiene una alta resistencia a la corrosión y genera recubrimientos duros. Y por último está la acrílica, que es resistente a los rayos del sol y ultravioletas, posee una fuerte adhesión a los metales y es resistente a agentes orgánicos como el moho u otras bacterias. Al realizar cualquier trabajo de pinturas para superficies metálicas, es necesario utilizar las normas nacionales e internacionales. Estas tratan sobre el grado de corrosión y la preparación de la superficie.
Por ejemplo, la norma ISO 12944 habla sobre las categorías de la corrosión ambiental, siendo la C1 la más baja hasta la C5M siendo la más alta. Estas categorías dependen del ambiente. Otras normas como la ISO 8501, la ISO 8503 o las normas SSPC como la SP5, SP6, SP7 y SP10 explican la preparación del metal antes de la aplicación de la muestra. Para el espesor de película seca tenemos la norma ISO 19840 y para el tratamiento sobre adherencia está la ASTM-D 3359. Conclusiones y recomendaciones. El método de preparación de la superficie se debe realizar de manera correcta y aplicar un sistema empleado para poder combatir la corrosión. La corrosión en estructuras metálicas se puede llegar a convertir en un riesgo de protección civil muy grave si no se atienden correctamente. Hay una gran variedad de tipos de pinturas anticorrosivas y cada una de ellas deben de aplicarse correctamente a los materiales metálicos y de acuerdo a su finalidad. El uso de pinturas anticorrosivas en la construcción representan un uso importante, ya que prevé la vida de los materiales y la seguridad de las personas. La aplicación de este tipo de pinturas es muy importante para la protección de las estructuras metálicas, debido a la adherencia y al alto poder anticorrosivo que presenta. Se recomienda aflojar la corrosión de las estructuras antes de aplicar la pintura. Esto se puede realizar con un cepillo metálico. Por último, se recomienda el uso de rodillos, brochas, para la aplicación de las pinturas anticorrosivas. Muchas gracias.